transformando a su ciudad. El pueblo del Ecuador es que está transformando la patria con nuestra revolución ciudadana. ¡Que viva Guayaquil! No se imaginan qué hermoso espectáculo, ¿no? Miles de personas, veo alcaldes de los diferentes cantones del Guayas, los abanderados. Qué orgullo que nos dan, queridos jóvenes, a seguir siempre buscando la excelencia. Montubios, bienvenidos, afros, gente de 1000 colores, de 1000 lugares, hasta barcelonistas, bienvenidos, a que no duden de nuestro espíritu democrático. Tranquilo, tranquilo. Toda la estrategia para jugar las finales siempre local, en el Capo y en el Monumental. Un abrazo a la mesa directiva, a nuestro querido compañero Corcho Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, al prefecto de la provincia, gracias por estar presente, Jimmy Jairala, a nuestra querida y joven gobernadora de la provincia, Viviana Bonilla. Nosotros actuamos en función de convicciones, creemos en los jóvenes, creemos en la mujer ecuatoriana. Y el mejor ejemplo, nuestra brillante gobernadora de la provincia más grande del país, la provincia del Guayas, Viviana Bonilla. Bienvenidos los miembros, representantes de los medios de comunicación, los compañeros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las autoridades locales, provinciales y nacionales que están entre el público. Un abrazo a las señoras y señores condecorados. También nos acompañan señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, autoridades de control. Bienvenidas todas y todos. Realmente es un momento de profunda alegría celebrar a nuestra querida Guayaquil que tanto lo merece. Porque Guayaquil, incluso antes de ser ciudad, ya era un sueño. Aparentemente la historia de Guayaquil comienza, y eso es lo que nos han querido enseñar, con la llegada de los españoles. Pero Guayaquil existía mucho antes. Los abuelos de los abuelos vivieron, crearon y amaron desde hace miles de años en lo que hoy conocemos como Guayaquil. La cálida, la perla que ha sido fundada muchas veces, que ha nacido y ha vuelto a nacer a lo largo del tiempo. Aunque algunos empiezan a contar las fundaciones, insisto, desde las fundaciones españolas de 1534, cuando Diego de Almagro la fundara cerca de Colta, junto al majestuoso Chimborazo, la cuenta verdadera de la ocupación de estos territorios se remonta a culturas milenarias. La memoria está en este barro germinal, en las riberas de sus esteros, en el remanso de su ría, porque esta tierra ha acariciado los pasos de su gente desde hace por lo menos 6000 años. Fueron pueblos milenarios y altivos los que poblaron Guayaquil de mis amores, los Zumpa, los Valdivia, los Huancavilcas, los puneños, los guayaquiles. Los españoles llegaron siglos más tarde y fundaron, entre comillas, la ciudad, aunque lo que fundaban en realidad era la villa española. Y los colonialistas del siglo XVI no planeaban encuentros culturales o intercambio de ciencias, sino conquista, opresión y colonización. Para defender la libertad, la independencia, la soberanía, los caciques Guayas y Tomalá y miles de hombres y mujeres entregaron sus vidas con el mismo afán libérrimo que persiguieran siglos más tarde Bolívar, San Martín, Sucre, Olmedo y tantos otros héroes y heroínas de la patria grande latinoamericana. A casi 2 siglos de la proeza de la fragua de Vulcano, sentimos en nuestra Guayaquil que esa semilla de libertad ha germinado y se ha vuelto carne y conciencia de mis hermanos de sangre, tierra, territorio y origen. Guayaquil abrió el camino de la libertad. Nunca olvidar esto, jóvenes, queridos abanderados. Fue aquí que se inició el camino a la libertad que culminara aquel 24 de mayo en las faldas de Pichincha. Guayaquil abrió el camino a la libertad, al hacer realidad lo que exigía el primer grito de independencia de Quito. Fue precisamente en estos territorios donde el coro huracanado de Viva la Libertad encontró el eco que recorrería todo el territorio
de lo que hoy es nuestro país, para que un año y medio más tarde se lograra el triunfo definitivo en Pichincha y con él la plena independencia. Bajo la tempestuosa mirada de la Gran Ría desfiló en la historia republicana lo más gallardo, lo más valiente y lo más patriota del espíritu nacional, con José Joaquín de Olmedo y el general Eloy Alfaro a la cabeza. Guayaquil fue también la base de la gran transformación liberal de 1895, como lo fue el heroico levantamiento popular del 15 de noviembre de 1922, cuando miles de hombres y mujeres fueron masacrados por exigir mejores condiciones de vida. Esa infausta fecha que Gallegos Lara inmortalizó al escribir sus cruces sobre el agua. Fue Guayaquil la cuna de la revolución del 28 de mayo, de la gloriosa, acontecimiento que dio paso a un nuevo país y nos entregó una de las constituciones más avanzadas del continente. Historias de luchas y resentamientos, ataques piratas, colonialismo, incendios dantescos, pestes, se han sucedido en el devenir de la perla del Pacífico. También debemos agregar a esta lista la explotación, la inequidad, la injusticia que han perdurado lamentablemente hasta nuestros tiempos. De hecho, podemos decir que los piratas del siglo XX fueron sin duda los banqueros corruptos que se alzaron con la plata del pueblo, apoyados por políticos igual de corruptos. Mientras que nuestra oligarquía fueron después de la independencia formal los nuevos colonizadores, aquellos satisfechos con supuestos modelos exitosos, cuando las grandes mayorías aún se debaten en la pobreza y la exclusión. Por ello, precisamente, es que la Revolución Ciudadana busca lograr nuestra segunda y definitiva independencia. Empezando por Guayaquil, la ciudad con mayores problemas y contradicciones de todo el país. Pero cada vez que las desgracias asolaban Guayaquil, la esperanza siempre renacía y se levantaba para decirle sí a la vida, a la permanencia, a la esperanza. En este día nosotros no celebramos la invasión, no celebramos el sometimiento, la explotación, peor el colonialismo. Si es esta la fecha para celebrar a la ciudad, festejemos el espíritu sempiterno de Guayaquil, que nace y renace, que se funde y se refunda para reconocerse diversa y múltiple, como fuera desde siempre, porque el mismo vocablo de su nombre significa nuestra casa grande, el hogar donde nos encontramos y nos reconocemos como iguales pero diversos, porque dicen muchos historiadores que la palabra Gua significa grande, el sonido Ya, casa, y Quil se traduce todo junto como nuestra casa grande, nuestra perla del Pacífico. Guayaquil, siendo el mayor puerto del país, la ciudad más poblada del Ecuador, es también la urbe más inequitativa de nuestra patria. En Guayaquil han florecido inmensa fortuna, mansiones, bien por Guayaquil, por los buenos empresarios, pero prohibido olvidar, aquí perdía plata hasta Pacifitel, el negocio más rentable del planeta, telecomunicaciones, en Guayaquil perdía plata porque estaba en manos de la partidocracia corrupta. Nunca más volver a ese pasado, compatriotas. Aquí han florecido inmensas fortunas, enhorabuena por las de origen lícito, pero han florecido junto a barriadas paupérrimas que carecen de todos los servicios básicos, como si esto fuese natural. Así ha sido por incontables años y es terrible que hayan aprendido nuestros hijos a creer que es natural que las cosas no cambien, que todo se mantenga igual. No hay nada de natural en la pobreza, nada hay de natural en la miseria, en la injusticia. Eso es fruto de sistemas perversos, de modelos excluyentes. Queridos jóvenes, nunca pierdan la capacidad de sorprenderse. No por ser cotidiano, algo es normal, puede ser común, pero no normal. La miseria, la injusticia, la desigualdad en nuestro país
Lamentablemente son cosas comunes, pero jamás podrán ser normales. Y luchamos para erradicar tanta injusticia, tanta pobreza. Esos barrios paupérrimos no han sido barrios marginales, han sido barrios marginados de servicios básicos, de seguridad, de justicia, no por ausencia de recursos, sino por la indolencia, por los colonizadores modernos, por aquellos que solo recurren a los pobres en época de campaña, mientras toleran y utilizan a sus explotadores como los traficantes de tierra para sus intereses políticos. Guayaquil querido, prohibido olvidar. Una de las cosas que más daño le ha hecho a nuestra querida perla del Pacífico han sido las invasiones, los inmensos barrios, asentamientos ilegales dirigidos por traficantes de tierra que han sumido en la pobreza centenas de miles de pobladores de esta ciudad venidos de muchas partes del país y que ha costado fortunas a la ciudad, a la sociedad entera, para en algo poder atenderlos con servicios básicos. Prohibido olvidar. Recuerden que esos mafiosos tenían sus cómplices políticos que los utilizaban para sus mítines, que los protegían, que les garantizaban impunidad con tal de apoyo en su politiquería, pese a que estaban destrozando a nuestra ciudad y destrozando a los más pobres. En Guayaquil son muchas las necesidades que se han acumulado por décadas. Hay deficiencias en servicios de agua potable, deficiencia en vialidad, en alcantarillado, en cuidado ambiental, en salud, en educación, en vivienda. Pero nos hablaban de modelos exitosos. Prohibido olvidar. La clase política corrupta incluso firmaba acuerdos en notarías para no cobrar impuestos a las empresas que los patrocinaban en sus campañas políticas, cuando justamente los impuestos son el instrumento fundamental que tiene el Estado, que tiene la ciudad, para redistribuir la riqueza, para dotar de servicios a las poblaciones, a las comunidades. Y recordamos muy bien cuando a propósito entorpecían y minimizaban a las empresas públicas para después privatizarlas. Durante décadas saquearon Pacifitel, aduanas, registro civil, CATEC, privatizaron la seguridad ciudadana, manipularon para que Melec no quedara en manos del pueblo ecuatoriano, sino en garras privadas. En eso consiste el modelo exitoso, que no soluciona la angustia cotidiana de las inmensas mayorías, sino que se concentra en las zonas de la clase alta y en ciertos espacios públicos donde a la gente sencilla incluso se le ha negado el derecho a admisión para que no estropee el paisaje. Venía hace unos minutos desde la policía judicial y pasé por la ribera del Estero Salado, cómo han pintado las casas precarias de extrema pobreza de múltiples colores. Esa es la diferencia entre la derecha y la revolución ciudadana. Ellos buscan decorar la pobreza, hacerla parte del folclore. Nosotros buscamos eliminarla, compatriotas, con justicia y más justicia. La revolución ciudadana está realizando obras para las grandes mayorías, obras que tenían retrasos de años, que debieron hacerse hace mucho, pero que por irresponsabilidad o desinterés se dejaron de lado. Estamos cumpliendo con la historia, adelantando décadas en pocos años. Estamos generando obra pública de manera intensa, como no se hacía probablemente en los tiempos de Alfaro. Quiero decirles que entre ayer y hoy solamente hemos entregado aquí en Guayaquil cerca de 1.000 nuevas viviendas para diferentes grupos poblacionales. Realmente nuestra revolución bolivariana y alfarista ha retomado no solo las palabras de estos grandes hombres, sino su lucha y su visión para construir una patria justa, equitativa, solidaria y repartida entre todos. Hace más de 20 años que en Guayaquil no se invertía en generación de energía, a pesar de que Guayaquil es la ciudad con mayor consumo de electricidad en el país. Ahora contamos con un anillo de alto voltaje alrededor de Guayaquil para que nunca más la pesadilla de la falta de electricidad nos ronde.
Vivimos un proceso revolucionario que se manifiesta en varias revoluciones simultáneas. La revolución en vialidad, en puentes, que nadie la puede negar. Obras rezagadas por años que están ya brindando servicios. Ese cuarto puente habla por sí solo, ¿verdad? Aunque en principio muchas obras le corresponde realizar al municipio, sabemos que el supuesto modelo de gestión exitoso no se acuerda de que las familias que viven en lugares de riesgo deben ser reasentadas, como en el caso de Monte Sinaí. Pero si el municipio no responde, el gobierno de la Revolución Ciudadana estará ahí presente para ayudar a los que más lo necesitan. No le dará la espalda a estos compatriotas. Por eso estamos haciendo un reasentamiento masivo desde Monte Sinaí a lugares seguros, con todos los servicios para vivir dignamente, como en Ciudad Victoria. Hemos realizado una verdadera revolución en salud pública, recuperado la infraestructura de los más importantes hospitales de Guayaquil. Pero acá tampoco durante décadas se construyó un solo hospital. Qué caótico que ha sido el crecimiento de Guayaquil. Como el crecimiento del Ecuador en general, no podemos ser injustos. Pero esos problemas han sido exacerbados por la politiquería, la falta de planificación aquí en la Perla del Pacífico, en mi ciudad natal. Hoy cerca de 500,000 de habitantes residen en la parte norte de Guayaquil y no tenemos un solo hospital público. Pronto eso será un mal recuerdo del pasado, porque ya se comenzarán a construir los nuevos hospitales públicos del norte de Guayaquil con 400 camas y del Guasmo para el sur de Guayaquil, sectores altamente populares. Recordemos que tuvimos que declarar en emergencia al Hospital Francisco y Casa Bustamante y al Abel Gilbert Pontón. Los hemos mejorado y equipado. La próxima semana en el Hospital de Niños Francisco y Casa Bustamante inauguraremos lo que será probablemente la mejor sala de cuidados intensivos de todo el Ecuador para los niños de nuestro Guayaquil querido. Los hemos mejorado y equipado con salas especializadas de cuidados intensivos para neonatos, con termocunas excelentes. En realidad no hay casa de salud en Guayaquil y el distrito que no haya sido repotenciada y modernizada. Y es así que ahora la salud pública atiende a cientos de miles de guayaquileños cada mes. Algo que antes era impensable, pues el sistema estaba colapsado y los hospitales vetustos y con aparatos obsoletos. La salud era otra mercancía, que la adquiera el que pueda pagarla, el que no, que se muera, cuando la salud es un derecho. Y por eso, como Estado, estamos obligados a garantizar ese derecho. Es muy importante, en este sentido, la renovación del IES. ¿Se acuerdan lo que era el IES, verdad? Nadie quería afiliarse al IES, porque no servía para absolutamente nada. Durante la Revolución Ciudadana, 1 millón más de personas están afiliadas al IES. Primero, porque obligamos a los patronos a cumplir con sus obligaciones, pero también porque la gente ha recuperado la fe en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que el IES también soñaban con privatizarlo, que lo orillaron hasta la mínima expresión. Y ahora ese Instituto de Seguridad Social es un ejemplo en la región, con cientos de dispensarios recuperados, con un banco de afiliados, el BIES. Ahora los recién casados, con 3 meses de aportaciones, ya no tienen que pasar la penuria de pagar arriendo para ver si después de 30, 40 años algún día puedan llegar a tener casa propia, sino que con el crédito de sus propios ahorros por medio del banco del IES recibe un crédito hipotecario a bajo interés y a largo plazo para que desde el inicio no paguen arriendo, sino que paguen las cuotas de su propia casa, de su propio patrimonio, compatriotas. Y ese IES está atendiendo con servicios a poblaciones aledañas a Guayaquil de gran importancia, como Daule, donde por fin hay un hospital del IES brindando excelentes servicios. Y renacen con nuestra revolución los grandes sueños alfaristas que fueron enterrados por décadas de abandono, de indolencia, de oscura y triste noche neoliberal, como el ferrocarril de Alfaro, pero también el registro civil. Y ese registro civil, como ese ferrocarril, renacen con la Revolución Ciudadana. Registro civil que antes era deprimente,
que por eso incluso quisieron municipalizarlo, y lo hicieron, haciendo creer al país que esa era la única solución, que el Estado central no servía. Claro que no sirve cuando está manejado por la partidocracia corrupta, cuando está manejado por manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Por supuesto que ese Estado central sirve, y demostramos que podemos dar mejor servicio que cualquier sector privatizado. Ese registro civil que antes era deprimente, hoy es el lugar por excelencia para ejercer nuestros derechos de identidad. El benemérito Cuerpo de Bomberos hoy tiene nuevas unidades, mejores instalaciones y reconocimientos. Contamos con ustedes, valientes bomberos de Guayaquil, parte de la historia del puerto principal. Apoyamos su sacrificio y entereza. Y hace poco vivimos la tragedia de un gran incendio en el edificio de las cámaras. Y lamentablemente tuvimos que llorar a 4 muertos. Pero imaginen qué proporciones pudo alcanzar este flagelo si los bomberos no hubieran tenido el equipo necesario. Además, dicho sea de paso, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que por medio de helicópteros rescató a varias personas de la terraza del edificio. En educación estamos haciendo muchas revoluciones, desde la primera enseñanza hasta la academia, hasta la educación superior, empezando por infraestructura, la construcción de colegios, escuelas, su equipamiento. Lo decía Anthony, el niño que cantó, y qué alegría nos da que los niños reconozcan los cambios que están ocurriendo en la patria, el sacrificio inmenso de sus padres, de sus conciudadanos, porque esto no es plata del presidente, sino es plata del pueblo ecuatoriano, para darles libros, uniformes, desayuno, todas las facilidades para que se puedan preparar de la mejor manera y seguir sacando adelante a nuestra patria. Hemos cumplido con la entrega de 2 colegios réplica, el Vicente Rocafuerte y el Guayaquil. Prohibido olvidar, en los últimos 30 años no se construyó un colegio secundario en Guayaquil. Era demasiado pedir que los pobres estudien secundario. A lo sumo primaria y que no se quejen. Esa era la mentalidad de las élites que dominaban al país antes de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos pues colegios del milenio y 2 colegios réplicas de colegios emblemáticos, Vicente Rocafuerte y el Guayaquil, cosas que debieron hacerse hace mucho tiempo. Hoy la gratuidad de la enseñanza sin pago de matrícula, con libros, uniformes, es ya una realidad. Es un logro para el Ecuador haber disminuido la deserción escolar, haber conseguido mayores índices de escolaridad. Sin educación, sin revolución educativa. Y un saludo a nuestra ministra de Educación, valiosa mujer guayaquileña, dicho sea de paso. Ella sabe muy bien que sin revolución educativa no habrá revolución ciudadana. Tenemos muchos más estudiantes que hace 5 años. En esto hemos cumplido de manera anticipada con las metas del milenio de las Naciones Unidas, programadas para ser alcanzadas en el año 2015. Hemos democratizado el acceso a la educación superior. Por eso, tal vez no me entendieron, queridos abanderados, cuando hablaba la gobernadora y decían, escuchen bien, porque ahora tienen muchas oportunidades. Yo hubiera querido estar tener las oportunidades que ustedes tienen cuando estaba en su lugar, no como abanderado, con la misma edad. La oportunidad de que si tenía un alto puntaje en los exámenes de admisión a la universidad, obtener inmediatamente una beca para cualquier universidad del planeta, de las top, de las listas de las mejores universidades, en carreras que convengan al desarrollo del país. Hoy, la oportunidad para estudiantes de excelencia, de educarse de la mejor manera, en los mejores centros de educación superior del planeta, son únicas. Todo nuestro esfuerzo y nuestro respaldo, queridos chicos, para ampliar sus horizontes. Aprovechen esas oportunidades que les está dando, no el gobierno nacional, la patria entera. Hemos democratizado el acceso a la educación superior, implementado becas desde el bachillerato para la excelencia. Estamos implementando rigurosos exámenes para verificar la calidad de la enseñanza. Y esto sí me complace, ver qué rápido cambia el país. Antes de nuestro gobierno, como canta Calle 13, el concurso Miss Universo era más importante que la educación, ¿verdad? Hoy todo el mundo habla de evaluación, todo el mundo habla de excelencia. El país está cambiando y para bien. Y lo más importante,
el cambio cultural, el cambio de mentalidad. Más fácil es hacer carreteras que lograr ese cambio de mentalidad, la cultura de la excelencia. La educación pública debe ser la mejor. El talento humano es el mayor patrimonio que puede tener una persona, y más aún los pobres, porque probablemente no tienen otra clase de patrimonio, y porque la democracia se construye con igualdad de oportunidades. Se capacita a los maestros en todas las materias, y en inglés, por ejemplo, y esto es algo también muy importante. Uno de los grandes males que hemos tenido como sociedad es tolerar los engaños sociales. Vivíamos y vivimos algunas veces todavía de engaños sociales. Nos decíamos, por ejemplo, queridos jóvenes, un país cristiano, y somos uno de los países más desiguales del mundo. Algo anda mal ahí. Alguien está engañando. Nos decíamos un país solidario y nadie pagaba impuestos. El no pagar impuestos era ser astuto, no era ser sinvergüenza. Eso era una contradicción. Alguien en un garaje ponía un pizarrón y le llamaba a esa universidad y todo el mundo lo aceptaba. Y lo importante era obtener el título con el mínimo esfuerzo. Todo el mundo toleraba esos fraudes académicos. Otro engaño social. Y por ejemplo, en educación primaria y secundaria, supuestamente teníamos enseñanza de idioma extranjero, normalmente el inglés, y de los 5.000 profesores de inglés, en base a una evaluación que realizó el ministerio, ninguno alcanzaba el nivel para poder enseñar inglés. Y algunos ni siquiera llegaban al nivel de inglés más elemental. Y eso lo veían los padres de familia, eso lo veían ustedes, y todo lo tolerábamos. Eran los engaños sociales que permitíamos, para los cuales teníamos demasiada tolerancia. Los padres de familia sabían que en el currículum había una materia durante 8, 10, 13 años que se llamaba inglés, pero nuestros chicos se nos graduaban sin hablar inglés y no pasaba nada. Estábamos acostumbrados a todas aquellas farsas. Esos engaños sociales con nuestra revolución se terminaron, compatriotas. Y en este caso, en este ejemplo de profesores de inglés, estamos aplicando normas y estándares internacionales como el examen TOEFL. Y con esto buscamos elevar el nivel de enseñanza pública. Hemos triplicado la inversión pública en educación. Vamos a tener un gran relevo generacional. Eso es sembrar futuro para la patria, con fe en nuestra juventud, en su capacidad infinita, en los niños y los jóvenes que merecen el buen vivir, que merecen que trabajemos hoy para darles un mejor futuro a ellos. La seguridad es una de las primeras preocupaciones de la Revolución Ciudadana, porque sabemos que es una de sus primeras preocupaciones. Lo que es la primera preocupación para nuestro pueblo es también la nuestra. Pero recuerden que esa seguridad en Guayaquil estaba incluso en manos de una corporación privada. Que no me vengan con cuentos que la inseguridad en Guayaquil empezó con nuestro gobierno. Lo que puede hacer una campaña mediática, ¿verdad? Hacer creer barbaridades como esa. Y prohibido olvidar, y aquí están los alcaldes del cantón, el gobierno daba plata por cada 3 millones, ciertos sectores privados de Guayaquil daban 1, pero le ponían chips a las motos, a los patrulleros para que no pudieran salir de Guayaquil. O sea que si había una emergencia en Durán, no podían ir a atender esa emergencia. Prohibido olvidar. Esa es la clase de seguridad que queremos. Esa es la clase de desarrollo que queremos. Esa es la clase de país que queremos. Esa es la clase de ciudad que queremos. Guayaquil siempre ha sido ciudad solidaria, compañeros. Guayaquil por la patria siempre ha sido el lema del puerto principal. Ahora se han construido unidades de policías comunitarias, unidades de vigilancias comunitarias en zonas claves, georreferenciadas. La policía cuenta ahora con equipos funcionales, carros, motos, armas, municiones, uniformes, vivienda fiscal, salarios dignos, profesionalización, laboratorios forenses que están en construcción, etcétera. De los 100 más buscados en el país, ya han sido detenidos 99. Un logro sin precedentes en el Ecuador, porque este era el reino de la impunidad. Ahora impunidad cero, tolerancia cero a la impunidad. Llevamos 99, los más buscados, capturados. El apoyo del gobierno para la seguridad de Guayaquil en el 2012 alcanza una cifra superior a $64 millones.
y no vamos a cejar. Guayaquil es de las personas honestas, no de los delincuentes. Estamos implementando un modelo de gestión integral en el área de seguridad que aglutina los esfuerzos de la policía y las Fuerzas Armadas. Hemos dado pasos fundamentales en este campo, destinados a romperle el espinazo a la delincuencia común y al crimen organizado. Tenemos el sistema ECU 911, estrictamente hablando en el Cantón San Borondón, al frente de Guayaquil, pero es el sistema más moderno de toda América Latina para la seguridad integrada, cuya construcción se inició hace un año y que ya funciona desde febrero pasado. El centro zonal ECU 911 sirve a Guayas y Santa Elena y representa una inversión superior a los 28 millones de dólares y consiste en un sistema integrado de comunicación y respuesta inmediata que funciona desde 132 consolas que permiten monitorear 415 cámaras de vigilancia, 1.200 GPS y muchos otros elementos tecnológicos, así como mantener contacto permanente con todas las instituciones vinculadas con la seguridad y la atención de emergencias, desde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Cruz Roja, los bomberos, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, etc. Hoy quieren politizar un tema tan serio, tan sensible como el de la seguridad. Estamos en un año preelectoral, se acercan elecciones históricas en febrero del 2013 para Presidencia de la República, para Asamblea Nacional. Vendrán los politiqueros que juegan con cualquier cosa para ver si llaman la atención, para ver si salen una foto en el periódico, para ver si obtienen un voto. Y este será uno de los primeros temas instrumentalizados, politizados de la manera más irresponsable en esa campaña electoral. No permitamos que jueguen con cosas tan sagradas. Así es la mediocridad de nuestra clase política. Pero debemos entender que el problema de inseguridad es un problema mundial. En consecuencia, debe haber una causa sistémica. Aquí la demagogia y sobre todo esa derecha que se cree campeona en la lucha contra la inseguridad y pretenden que nosotros caigamos en sus mismas prácticas, la tortura, la desaparición, los atentados a los derechos humanos. Prohibido olvidar lo que era aquí en Guayaquil, el SIC, los escuadrones volantes, con mucho cariño, respeto, pero con realismo, lo que era parte de la Policía Nacional, cuando este país estaba manejado por grupos retrógradas de extrema derecha. Quieren que volvamos a esa práctica. El crimen no se combate con más crimen, compatriotas. Y en forma demagógica quieren hacer creer que este problema mundial es culpa de las políticas del gobierno. Entonces seguramente tenemos tanta influencia que por las malas políticas aplicadas en Ecuador sube el crimen en Colombia, México, Guatemala, Japón, Europa, Asia, África, todos los rincones del mundo. Basta de tantos simplismos, basta de tanta irresponsabilidad. Las causas de este problema son claras: la pérdida de valores, la falta de respeto por la vida. ¿Y de dónde vienen estas causas? De la exclusión, de los barrios miseria. Caminen por Monte Sinaí, caminen por esos barrios marginados y verán que nuestros jóvenes crecen en un ambiente de violencia, calles polvorientas, sin servicios básicos, sintiendo cada día que no son parte de este Ecuador, más aún cuando ven tanta opulencia muy cerca. Una botella de whisky importado fácilmente puede costar medio mes del trabajo de un obrero de la patria. El destapar una de esas botellas frente a tanta miseria, ¿acaso no es también violencia? Pero no solo de la exclusión de toda esta sociedad de consumo, de los medios de comunicación mercantilistas. Nuestros jóvenes prenden la televisión, solo ven balas, solo ven crímenes pasionales, guerras entre pandillas, y de pequeño asumen que jugar con la vida, disparar un arma, atentar contra los derechos de los demás es algo normal, si lo ven todos los días en la televisión. Si aquí hubiera ocurrido la tragedia que hace pocos días sacudió a Estados Unidos, y nuestro saludo solidario al pueblo de ese país, me refiero al asesinato
de 12 personas en una sala de cine en el estreno de Batman en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Si aquí hubiera ocurrido esa matanza, no le hubieran echado la culpa a Batman, sino al presidente Correa. Ya basta de tanta irresponsabilidad. A trabajar con decencia, sin hipocresía y eficientemente para enfrentar el flagelo mundial del incremento de inseguridad, fruto, le insisto, fundamentalmente de la pérdida de valores, de la pérdida del respeto a la vida. Y eso es lo que está haciendo la revolución con medidas concretas. La ley de comunicación, descarada, inconstitucionalmente bloqueada por ciertos asambleístas que se dicen representantes de nuestro pueblo, pero que no sirven a sus electores, sino a los grandes empresarios y los medios de comunicación. Esa ley, por si acaso, también contempla la regulación de contenidos para tener una televisión, una radio, una prensa de un poquito mejor calidad y que no, nuestros jóvenes no solo vean sangre cuando prenden un televisor, no solo escuchen violencia cuando escuchan una radio, no solo vean masacre cuando compren un periódico. Así también otra iniciativa es el nuevo Código Penal. Y aquí, atentos guayaquileñas, guayaquileños, ustedes habrán escuchado los más variopintos argumentos de un extremo al otro para tratar de deslegitimar este Código Penal, porque no trabajan por el bien común. Lo que buscan es hacerle daño al gobierno de cualquier manera. ¡Cuánta irresponsabilidad! Unos dicen, y lo habrán escuchado, que se busca encarcelar a todo el mundo. Otros, que se busca soltar a todos los delincuentes. Basta eso para demostrar cómo miente. No puede ser verdad las dos cosas. Unos, que es un código represor que busca meter preso a todos. El otro, un código totalmente laxo que busca liberar a todos. ¿Cuál es la verdad? Después de más de 70 años tenemos un nuevo código acorde a la Constitución, a los tratados internacionales, al siglo XXI, a la realidad que vive el país, que contempla, entre otras cosas, acumulación de penas. ¿Saben ustedes que en el actual código, que no lo ha hecho este gobierno, si estaban tan preocupados por la seguridad, ¿por qué cuando eran gobierno no reformaron esos mamotretos de leyes? Ustedes sí saben que solo se juzga el delito más grave. Es decir, si hubo un asesinato previa tortura, violación, solo se juzga asesinato. Con el nuevo código se juzgan los 3 delitos y hay acumulación de pena. Se juzga la tortura, la violación y el asesinato. Pero eso no lo dicen nuestros detractores, porque no actúan responsablemente, sino en función de la politiquería, de hacer daño, de crear incertidumbre. Algo muy serio que tenemos que discutir. Aquí está nuestro querido compañero presidente de la Asamblea Nacional. La imputabilidad a menores. Estoy de acuerdo que los menores de edad no sean juzgados como los mayores de edad. Pero atentos, cuidado caer en el error de creer que la diferencia de unos meses significa, en ciertos casos, menor responsabilidad. Lo que quiero decir es que el parámetro fundamental en determinados casos, una cosa es una travesura infantil, qué sé yo, hurtar algo, atentar contra un bien público, pero un sicario adolescente, un violador, un asesino múltiple, la tendencia mundial es a considerar como parámetro fundamental no la edad, sino la gravedad del delito y la peligrosidad del delincuente. Así que, queridos compañeros asambleístas, actuar con los pies bien puestos sobre la tierra, respondiendo no a nuestras aspiraciones, sino a las realidades y a las necesidades urgentes de nuestro pueblo. Aquí sin romanticismos, que tanto daño nos hicieron en la Asamblea Constituyente, que todo debe buscar la rehabilitación, que medidas socioeducativas, suena muy bonito, nos convence de que somos buenas personas, nos escuchamos a nosotros mismos, pero ¿serán realistas? ¿Estaremos solucionando los problemas de la inmensa mayoría de ciudadanos que son personas honestas, no violentas, pacíficas? No nos engañemos, las penas deben buscar en primer lugar disuadir el cometimiento de un delito.
Segundo, proteger a los ciudadanos honestos de los delincuentes peligrosos. Y tercero, rehabilitación social de ese delincuente. No solo sancionarlo, sino intentar rehabilitarlo. Pero no siempre esto último es posible. Y si esto no se logra, hay que proteger a la mayoría. Por ejemplo, en países tan avanzados como Noruega, la pena máxima es 21 años. Pero un comité, al cumplirse la pena, evalúa si el reo es peligroso para la sociedad. Y de serlo, para proteger a esa sociedad, a los ciudadanos honestos, a los ciudadanos pacíficos, puede aumentar 5 años de pena. Y así sucesivamente e indefinidamente. Yo sé que estoy hablando cosas duras, pero es dura la realidad. Y tenemos que responder a esa realidad sin caer en romanticismos. Y ahí están las propuestas del gobierno nacional, no la charlatanería de los politiqueros de siempre. Esperamos, como siempre, Corcho, todo el apoyo de la Asamblea Nacional para construir juntos las soluciones que nuestro pueblo, nuestra gente nos exigen. Precisamente, fíjense, pese a que he dicho cosas algo duras, pero somos muy humanistas y coherentes. También estamos trabajando para mejorar los centros de rehabilitación social. Nadie ha invertido tanto como nosotros en mejorar, reparar, ampliar, adecuar, construir nuevos centros de rehabilitación social que en verdad eran infrahumanos. Y alguien dijo que las sociedades no se miden por qué tan bien están los que siempre estuvieron bien, sino por qué tan menos mal están los que siempre fueron abandonados, excluidos. Y vaya que si la población carcelaria era absolutamente olvidada por nuestra sociedad. Alguien puede perder su libertad por los errores cometidos, pero nadie puede perder su dignidad como ser humano. Y eso es lo que perdían nuestros presos en unas cárceles infrahumanas. Y aquí estamos haciendo mucho en Guayaquil, como es el caso del Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, el CAI de Varones, el Centro de Rehabilitación Social 1 y el CDP de Guayaquil, para dar siempre una segunda oportunidad a que se rehabilite a aquella persona que cometió un error, pero le insisto, sin caer en romanticismos, sabiendo también que las penas deben tener un objetivo disuasivo y de protección de una persona peligrosa, de protección de la gran mayoría de personas pacíficas, honestas, que cumplen con la ley. Queridas amigas y amigos, una nueva época está llegando a la administración de justicia en el país. Gracias a ustedes, gracias a ese mandato ciudadano expresado en la consulta popular. Y en Guayaquil ya podemos ver edificios que se adelantan, modernos, para dar servicios con calidad y calidez. Se está desconcentrando el servicio de justicia. Se está descongestionando, atendiendo causas represadas por décadas. Por primera vez en la historia, los jueces son seleccionados por concurso de merecimiento. Y vaya que hay caretucos en este país. ¿Recuerdan cómo era antes? ¿Se acuerdan lo de la pichicorte? Incluso llaman a congresistas de extrema derecha del Ecuador, de Estados Unidos, para que nos reprendan, para que manden cartas diciendo que aquí no hay independencia judicial. Ustedes saben cómo en Estados Unidos se nombran los jueces. Los propone el presidente de la República en la Corte Federal. Para los de la Corte Federal los propone el presidente de la República y los aprueba el Senado. Y en las Cortes estatales los propone el gobernador del estado. ¿Qué más injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial? Y nos quieren dar cátedra de independencia. Aquí por primera vez en la historia se están eligiendo los jueces por concurso nacional de merecimiento. Pero como la partidocracia ya no tiene como botín hasta la justicia, ahora es que dicen que no hay independencia judicial. ¡Qué caretucos! Prohibido olvidar Guayaquil de mis amores. Gracias al apoyo de nuestro pueblo, al apoyo de Guayaquil, en esa consulta popular, estamos cambiando el sistema de justicia. Pero no nos engañamos. Lo más fácil es construir nuevos edificios. Lo más fácil es proveer de nueva tecnología. Lo más difícil, cambiar el corazón del hombre, encontrar jueces probos, valientes y capaces. Lo estamos intentando, pero eso es tarea de todo un pueblo, no solo el gobierno nacional. Cero tolerancia
a la corrupción judicial y a cualquier clase de corrupción. Y por eso debemos estar muy atentos, porque como les dije, cuando les propuse la consulta popular, soy el responsable de la seguridad, pero dependo de un sistema de justicia que colapsaba. Y tenemos que estar atentos a que funcione el sistema de justicia. Por ejemplo, las prisiones por delitos de flagrancia, es decir, cuando se ha capturado el delincuente en pleno acto ilícito, asaltándolo a mano armada, etcétera, nos liberaban 70% de los capturados en delitos flagrantes. ¿Cómo podía garantizarles seguridad de esta forma? Hoy, gracias al seguimiento que estamos haciendo desde el Ejecutivo, al nuevo Consejo de Transición de la Judicatura, esa proporción es la inversa. 70% de esos delincuentes capturados en delitos flagrantes mantienen prisión y solo 30%, que es un margen de error, medidas sustitutivas, por ejemplo, delitos de tránsito también pueden ser considerados delitos flagrantes, son liberados. Y poco a poco esto nos ayudará a mejorar la situación de seguridad. Prohibido olvidar 4.000 caducidades de prisión preventiva, es decir, el delincuente más avesado, asesino múltiple, violador, se demoraba 1 año la sentencia y se lo tenía que liberar. Y ustedes ven que no había un juicio que acabara a tiempo, porque la estrategia de los abogados era entorpecer el proceso. Pero ustedes mismos han puesto esas leyes hipergarantistas, los están engañando. Esa norma viene de la Constitución de 1998, pero son tan hipócritas que no quieren aceptar sus errores, sus responsabilidades. Las medidas sustitutivas, claramente la Constitución establecía el espíritu, que se tenía que dar medidas sustitutivas cuando el delito no era grave, cuando el acusado no era peligroso para la sociedad. Y nuestros jueces habían dado 6.000 medidas sustitutivas, es decir, liberaban a cualquiera. Todo eso se ha podido corregir gracias a ese sí rotundo en la consulta popular del mayo del 2011, que aquí en Guayaquil barrimos. Así que muchas gracias, Guayaquil de mis amores. Y se habla mucho de inseguridad. Y les insisto, nos quieren hacer creer que la inseguridad en Guayaquil empezó con este gobierno. Cuando yo vivía en mi ciudad natal me asaltaron 3 veces. Pero nos quieren hacer creer que empezó con nuestro gobierno. Que es un problema del Ecuador por las malas políticas, cuando a nivel mundial existe este flagelo. Pero lo que no entendemos es por qué no se hablaba de otra clase de crímenes que han afectado gravemente la vida de nuestra población. Nos ha afectado como sociedad, han generado formas de violencia y delincuencia. Me refiero, por ejemplo, a ese crimen organizado que tanto daño le ha hecho a la patria, como es el tráfico de tierras. ¿Por qué no hablaban de esa clase de crímenes y criminales? ¿Complicidad acaso? Prohibido olvidar, queridos compatriotas. Estamos también atendiendo a los territorios aledaños a Guayaquil, como Daule y Durán, que tanto han contribuido al desarrollo de esta ciudad y que no gozaban de servicios básicos ni atención en salud adecuadas. Y son muchas cosas más en las cuales trabajamos: dragados, agua potable, saneamiento rural, mercados, limpieza de canales, muro de contención, alcantarillas, desasolve de lechos fluviales. Jamás vamos a olvidar que los guayaquileños que sufren algún tipo de discapacidad, miles de ciudadanas y ciudadanos son atendidos con justicia y dignidad a través de la campaña solidaria Manuel Espejo. Estamos cumpliendo con el bono de la vivienda, con el reconocimiento de los derechos laborales irrenunciables, el fin de la tercerización, la penalización por la no afiliación al seguro social, la remuneración digna para nuestras servidoras domésticas. Guayaquil es también la ciudad con menos espacios verdes por habitante de todo el país. Esta también es una forma de violencia y esto debe cambiar. Por eso el proyecto Guayaquil Ecológico, una verdadera esperanza. Recuperar la isla Santay para disfrute de todas y de todos. Recuperar el estero Salado. Reubicar a las personas asentadas en su ribera sobre basura, con riesgo para su familia, atentando contra un bien público como es el estero. Las estamos enviando a Ciudad Victoria, las estamos enviando a los programas Sociovivienda. Y por supuesto, el Parque de los Amanes, que nuestra querida gobernadora dijo es el 5º más grande de América Latina. Tengo entendido que es el 3º más grande de América Latina y el más grande a nivel mundial
que se está construyendo en los actuales momentos. Todo esto es Guayaquil ecológico. Felicitamos, queridas compañeras y compañeros, a todas las ciudadanas, ciudadanos, jóvenes que se han hecho acreedores a condecoraciones, el mérito de la excelencia académica, a la señorita Alba Carolina Troya, por haber obtenido el mayor promedio entre los abanderados de la ciudad con 19.98. ¿En qué habrá perdido las 2 centésimas en gimnasia? Bueno, felicitaciones, querida Alba. Mérito al emprendimiento por el proyecto Ecuador Siempre Verde de la compañía Naturaleza e Imaginación. Lo recibió la señora Verónica Valenzuela Velasco. Mérito cultural para nuestro querido amigo el saxofonista Luis Silva Parra. En buena hora, maestro, un orgullo para todos nosotros. La condecoración al mérito cívico, a otro ejemplo de amor, hasta el sacrificio máximo. El ejemplo que nos diera Sergio Sánchez Acosta, quien salvó a su esposa cuando cayó al río, desde el puente sobre el río Guayas. Él se lanzó atrás de su amor para salvarle y la protegió durante 2 horas. Un abrazo y muy merecido ese reconocimiento. Y pese a quien le pese, queridas guayaquileñas y guayaquileños, queridos guayacenses, queridos compatriotas, seguiremos haciendo inversión pública en Guayaquil y en todo el país. Tenemos que invertir para el bien común los recursos petroleros y también vamos a beneficiar de una producción minera que cuide la naturaleza, que nos permita crecer con los recursos que descansan bajo tierra. No podemos ser mendigos sentados en una mina de oro. Tenemos que mirar hacia adelante y soñar. En este Ecuador del siglo XXI está permitido soñar. Antes era prohibido hasta soñar. Ahora está permitido soñar. Ensoñarse para vislumbrar un futuro mejor y hacerlo realidad. Podemos soñar entre todos un Guayaquil verde, solidario y equitativo, creciendo en comunidad y con solidaridad, donde los vecinos vivan en armonía entre sí y con la naturaleza, donde nadie bote basura. Guayaquil llegará a ser una ciudad en verdad próspera, en verdad exitosa, no solo por unos cuantos, para todas y para todos, cuando logre ser verdaderamente inclusiva, cuando hayamos logrado entre todas y todos construir el buen vivir. Hay que soñar, hay que defender los sueños, pasarlos con ternura a las manos de nuestros hijos, superando con justicia la inequidad y sembrando compromiso de patria. Así la han amado y nos enseñaron a amar el terruño, los antiguos habitantes de estas tierras. Así lo han hecho también los creadores, los artistas guayaquileños, que han sabido mirar con ternura hasta a los guaraguos, los gallinazos, los lagartos, que le han cantado a los cholos y a los montubios, como los que se van, Enrique Gil Gilbert, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Paredes de Cansejo y Demetrio Aguilera Malta. Todos ellos impregnaron nuestro corazón con amor de terruño, querencia, y hasta hoy la voz del Ruiseñor de América, de nuestro JJ, nos llena de emoción y pertenencia. Así nos lo han enseñado guayaquileños ilustres, historiadores como don Hugo Delgado Cepeda. Amar a nuestra ciudad, quererla, soñar con ella. Qué orgullo ser ecuatoriano y qué gran felicidad ser guayaquileño. Guayaquil renace, la patria vuelve, la revolución avanza. Seguimos adelante con fervor, con pasión y con sueños. Felicitaciones, Guayaquil querida. ¡Que viva Guayaquil! Y hasta la victoria siempre, compatriota. Hola. No tengo más cable. Me enlazo con Mariuxi. El primer mandatario, Rafael Correa, en el marco de los homenajes realizados a la ciudad de Guayaquil.